Oramos al Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial, por su bondad, por su misericordia, por su gracia, por su amor. Porque como siempre usted es bueno y porque cada mañana se muestran sus misericordias, se muestra su gracia, se muestra su bondad, su infinito amor, sin el cual no podríamos vivir un solo segundo de nuestras vidas. Venimos en esta hora a alabarle, adorarle, exaltarle ahora a través de la palabra, a través de la proclamación del querigma de este glorioso evangelio, pidiéndole como siempre que la asistencia de su glorioso Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús nos dé en esta hora, nos desentrañe de las profundidades de esos ropajes que a veces encontramos en las Escrituras, estas gloriosas perlas y verdades que están dentro de su preciosa palabra. Señor bendito, gracias, toda la gloria, toda la honra, todo el honor sea usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias para darle continuidad al estudio que iniciamos la semana pasada. Estamos en el libro de Jonás. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tratar el primer capítulo, tratamos todo el capítulo completo, los primeros 17 versículos que están dentro de ese capítulo. Hoy vamos a analizar y a estudiar un poco lo que tiene que ver ahora con el capítulo número 2 de esta historia muy aleccionadora, que ya veremos hoy cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir a nuestras vidas, porque pese a que este fue un profeta que definitivamente no es para nada ejemplar, no es un profeta ejemplar dentro de la historia de Israel por muchos aspectos que nosotros pudiéramos razonar, pero hay elementos que definitivamente el profeta también registró dentro de lo que es esta autobiografía, si pudiéramos decirlo, porque no es realmente una biografía completa, ¿no? Simplemente es un episodio que él comenta acerca de su vida. Ya todos nosotros sabemos, y lo habíamos dicho la semana pasada y dimos algunas razones para ello, de que este libro con toda seguridad fue escrito por el profeta Jonás. Eso es una cuestión importante. Vamos a dar lectura entonces, sin más preámbulos, a este capítulo número 2 en sus 10 versículos. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos asista en esta hora. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oístes. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Quiero comentarles, para darle introducción a este tema, una pequeña anécdota que creo que todos en alguna manera o en algún grado podemos seguramente identificarnos con ella, ¿no? Yo recuerdo de niño que cada vez que mi tía nos llevaba a las células, siempre uno de los temas neurálgicos, y yo diría casi que obligatorio, era casi que un AO por regla, ¿no? Tratar en las células infantiles el tema de Jonás, ¿no? Porque este siempre ha sido una historia que de alguna manera presenta una especie de anzuelo para el infante, ¿no? Porque es una historia bastante interesante. Solamente tener que pensar en el hecho de un hombre que fue tragado por un pez y que pese a que fue tragado por un pez no murió. Y además de eso estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, donde pudo orar, donde pudo clamar al Señor, donde pudo hablar. Es algo impresionante, realmente impresionante. Y por supuesto que esta es una historia que de niños siempre nos llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención porque tenemos ese pequeño episodio dentro de la historia de Jonás que parece ser que fuera escrito por alguno de estos
conspicuos escritores y directores de películas de ciencia ficción, de películas de fantasía. Parece ser sacado o extraído de una historia de Disney o de cualquiera de estas películas o categorías de ficción que nosotros podemos ver en la gran pantalla, pero ciertamente no estamos ante ese caso. No estamos ante una historia fantasiosa, no estamos ante una historia ficticia, sino que estamos ante una historia real. Y más allá de lo bonito y lo aparentemente atractivo que pudiera parecernos esta historia cuando éramos niños, nos las contaban en las células. De hecho, yo recuerdo que nos ponían a dibujar al pez. Casi siempre la actividad era dibujar al pez y dibujar a Jonás, dibujar el agua, el sol, la luna, el sol, las estrellas, etc. Recuerdo yo de manera muy vívida cuando estábamos en ese momento haciendo esos dibujos, ¿no? Muy importante. Pero por supuesto, cuando somos niños, esa historia nos parece, como les decía, parece ser que fuera un cuento más de Disney, ¿no? Pero ese no es el hecho. De hecho, una de las cosas importantes que quiero tratar acá, ustedes saben que cuando nos aproximamos al estudio de este libro y cuando los grandes exegetas y los grandes eruditos de la cristiandad se han aproximado a este libro, hay dos grandes posiciones, ¿no? Hay una posición que toma este libro en un sentido histórico, literal, se considera que es una narrativa propiamente histórica, pero hay otros como por ejemplo la derecha hegeliana y los teólogos racionalistas interpretan este libro como una parábola y no creen que fue un hecho propiamente real, no creen que fue un hecho que realmente aconteció. Y este es el problema que tenemos cuando nos aproximamos a la interpretación de este libro, o que tienen algunas personas. Yo no tengo problemas con esto porque yo tengo una claridad meridiana sobre qué es lo que realmente aplica para cuando nosotros nos aproximamos a este libro. Es este libro una narrativa histórica donde nos presenta un personaje histórico que ciertamente vivió hace 800 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo aproximadamente vivió Jonás. Acuérdense que esta historia se da en el contexto del reino de Jeroboam II, que reinó desde 793 hasta el 753 antes de Cristo, y en ese periodo más o menos se estima que se dio esta historia de Jonás. O sea, que estamos hablando 800 años aproximadamente antes de Cristo. Ahora, pese a que existe este problema con respecto a cuál posición tomar, con respecto a cuál realmente debe ser o hacia qué lado debe tender todo el peso de la evidencia, yo creo que la mejor manera de que nosotros podamos distinguir si esto es una historia real o es simplemente una parábola es que nosotros nos dirijamos al Nuevo Testamento y en materia cristológica escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando se refiere a esta historia. Cristo, cuando se refiere a esta historia, distinto a lo que la derecha hegeliana y el racionalismo teológico dice que es una parábola, Cristo, por ejemplo, en Mateo 12 del 39 al 41, pero también tenemos el paralelo en Lucas 11 del 29 al 32. Vamos a leer lo que dice Mateo 12 del versículo 39 en adelante para que podamos ver cómo Cristo, cómo tenemos acá una razón y una afirmación cristológica acerca de la historicidad de este hecho, acerca de la historicidad de Jonás como un personaje real que vivió 800 años antes de Cristo. Lo que Cristo dice a continuación en Mateo 12 del versículo 39 en adelante es lo siguiente: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Creo que las palabras de Cristo son taxativamente meridianas. No hay manera en lo que Cristo acaba de comentar acá en Mateo 12 de creer que estamos ante una parábola. Esto fue un hecho histórico, hermano. Por
increíble que nos pueda parecer, por aparentemente ficticio que nos pueda parecer, este es un hecho histórico. Y claro, la razón por la cual se niega la historicidad, sobre todo dentro de la teología racionalista y por supuesto el liberalismo teológico, una de las grandes razones por las cuales se niega la historicidad de este libro se encuentra en el hecho de la cantidad de milagros que tenemos en ese libro. Por ejemplo, John MacArthur en su libro, en el manual bíblico, él habla de que hay 10 milagros, como mínimo 10 milagros que se pueden señalar y se pueden apuntar dentro del libro de Jonás. Se los menciono rápidamente. Dios hizo levantar a un gran viento en el mar, la suerte cayó sobre Jonás, el mar se aquietó de su furor, Dios tenía preparado un pez, el pez tragó a Jonás, Dios ordena al pez que vomite a Jonás, vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino. Dios preparó una calabacera, Dios preparó un gusano y Dios preparó un viento solano. Estos son 10 milagros que apunta y que señala en el manual bíblico de John MacArthur, el autor. Eso lo señala él. Por supuesto, yo puedo ver algunas cosas más aparte de esos milagros. Y ahorita lo voy a comentar en uno de los análisis que voy a hacer de los versículos que vamos a estar estudiando hoy, donde creo que hay un milagro que no está apuntado acá y que es importante referir. Ahora, otra cosa interesante de este libro es que Cristo, entre el cúmulo de profetas que existió para el periodo del Antiguo Testamento, con el único que se identifica es con Jonás. Una cosa bastante curiosa, por cierto, una cosa supremamente curiosa, porque se comparó, o no se comparó, se identificó con Jonás, siendo este quizás uno de los peores profetas en toda la historia de Israel. Me refiero a profetas de Dios, ¿no? Porque estamos hablando acá propiamente de un profeta de Dios, no estamos hablando de un profeta de Baal, no estamos hablando de un profeta del paganismo, estamos hablando de un profeta de Dios. Sin embargo, Cristo se identifica con la vida de este hombre, pero solo en el sentido de ese momento que Jonás estuvo en el vientre del pez, cuyo paralelo encontramos en el Nuevo Testamento cuando Cristo baja al Seol y se encuentra allí 3 días y 3 noches antes de su levantamiento, antes de su resurrección. Cristo se encuentra en este lugar y él, así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches, de la misma manera Cristo, en un paralelo en el Nuevo Testamento, en el Seol, en el sepulcro, se encuentra también 3 días y 3 noches. Y esto creo que es algo que es importante que todos tengamos presente. Todo este libro, pero en particular este capítulo, nos da una demostración del carácter de Dios, pero no solamente nos da una demostración de varias facetas y de varios elementos que son concernientes al carácter de Dios, sino que además de eso también nos presenta varias doctrinas que son fundamentales dentro de la cristiandad. Hay varias doctrinas, por ejemplo, tenemos la doctrina de la misericordia, tenemos la doctrina de la providencia, tenemos la doctrina de la gracia de Dios, tenemos la doctrina del amor, tenemos la doctrina de la soberanía e incluso tenemos la doctrina de la ira de Dios. Todas esas doctrinas nosotros podemos verlas como están integradas dentro de este libro a lo largo y ancho. Podemos ver cómo hay un Dios de misericordia, cómo hay un Dios de ira, cómo hay un Dios soberano que toma decisiones sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie. Podemos ver cómo hay un Dios todopoderoso que hace lo que hace de manera absolutamente soberana, y estos son datos y hechos que definitivamente están claramente establecidos dentro de este capítulo precioso del libro de Jonás. Habiendo dicho todo esto como introducción, quiero que entremos entonces ya propiamente a lo que viene a ser ya el estudio de cada uno de los versículos que podemos encontrar acá en este libro. Vamos a hacer el análisis del primer versículo. El primer versículo dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Este primer versículo expone un gran milagro. Y este es el milagro que yo al principio decía que John MacArthur no apunta, pero que cuando yo estoy en mi lectura y en mi reflexión me doy cuenta que aquí hay otro milagro. El milagro es que Jonás haya no solamente sido tragado por un pez, sino que incluso haya podido permanecer con vida dentro del pez.
Y no por una hora, no por un minuto, no por 5 segundos. Estuvo vivo dentro del pez por 3 días y 3 noches. Eso es lo que la Biblia apunta, eso es lo que la Biblia señala. El hecho de que Jonás haya sido tragado por un pez y no morir solo se puede explicar a la luz de un milagro, eso está claro. Pero no es lo único que revela el texto. Aquí podemos ver otro gran vestigio de la inmensa misericordia de Dios, pese a que está disciplinando de manera muy severa al profeta. Aquí podemos ver vestigios profundos y poderosos de la misericordia de Dios, que ya todos nosotros sabemos que doctrinas como la misericordia y la gracia son doctrinas que derivan del amor de Dios. Derivan del amor de Dios. Pero acá quiero enfatizar este primer punto, porque a medida que vamos a ir avanzando en el estudio, vamos a ir viendo cómo los textos están impregnados de estas doctrinas que les dije al principio. Es impresionante ver cómo definitivamente la misericordia de Dios operó en la vida de este hombre pese a su rebelión, pese a que estaba siendo disciplinado de manera muy severa por el Señor. Y aquí esto se evidencia en el hecho de que este hombre pudo sobrevivir, pudo mantenerse vivo por 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Ahora, este hecho pudiera parecer único en la historia de la humanidad. Pero yo le tengo noticias, esto no ha ocurrido una sola vez en la historia de la humanidad. Hay 2 casos que se presentan en el siglo XX de hombres que fueron tragados por tiburones blancos y fueron vomitados un día después por el tiburón y fueron hallados vivos. A uno de estos hombres fue un siciliano que en las costas del Mediterráneo fue tragado por un tiburón blanco y al día fue botado. Claro, al hombre cuando lo sacan del pez, dado el tema de los jugos gástricos del animal, salió todo deformado, salió sin partes de la piel, sin parte del pelo y un montón de problemas que presentó este tipo. Hubo otro caso también, creo que el otro fue en Estados Unidos, si mal no recuerdo, cuyo caso fue exactamente igual. También lo tragó un tiburón blanco, lo devoró vivo y entero, pero luego lo expulsó al día. Y sobre esto hay registros, usted se puede encargar de buscar esto en el internet y se dará cuenta que fueron hechos que ocurrieron en la historia. Y creo que esto, sin duda alguna, Dios lo permitió o lo hizo, como usted quiera ponerlo, porque esto, sin duda alguna, es un definitivo elemento probatorio de la realidad, de la historicidad del libro que estamos estudiando, cuando hablamos específicamente del acontecimiento donde Jonás logra sobrevivir 3 días y 3 noches en el vientre de este pez. Pero no es el único caso que existe en la historia, ya les acabo de citar estos 2 casos. De todas formas, indiferentemente si no hubiera sido hallado algún otro caso en la historia que de alguna manera pudiera demostrar la facticidad de este hecho, yo no tendría ningún problema en creer profundamente que esto es realmente un acontecimiento histórico, que esto es realmente un hecho que ocurrió y que de ninguna manera se puede negar, porque el Dios al que yo le sirvo, el Dios al que usted le sirve, el Dios al que todos nosotros adoramos es un Dios todopoderoso. De manera que yo no tengo ningún problema con creer. Es más, si la Biblia dijera que no fue un pez grande, sino que fue una carpetica la que se lo tragó, yo lo creo. Yo lo creo, porque yo creo que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios de poder, es un Dios de milagro. Yo lo creería. Si dice que fue un sapito de mar el que se lo tragó, yo también lo creería. Yo no tendría problemas en creer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Amén. La palabra de Dios es la verdad. Y Cristo mismo afirmó este acontecimiento histórico en el texto de Mateo 12 que acabamos de leer ahorita. Así que no podemos decir que sea algo distinto a esto. Ahora, la riqueza de la misericordia de Dios, es una de las cosas que nosotros sin duda alguna podemos enfatizar en este punto. La misericordia de Dios definitivamente, hermano, es inmensa, es impresionante, es gloriosa, es poderosa, es tan poderosa como su propio amor. Y yo quiero que veamos algunos textos bíblicos para que tengamos un poco más de material con respecto al tema de la misericordia de Dios. Si nosotros nos dirigimos, por ejemplo, a Efesios 2, del 4 al 5, la palabra declara lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, no pobre,
Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice que la misericordia de Dios es que rica, poderosa, sobreabundante es la misericordia de Dios. Es tan abundante que pese al gran problema de este profeta, podemos ver cómo Dios lo sostuvo en una condición extraordinariamente compleja. Estar dentro del vientre de un pez, hermano, yo no me quiero imaginar la complejidad que eso debe representar para la vida de una persona, no solamente en términos físicos, de los problemas físicos que eso puede ocasionar al cuerpo de la persona, como pasó con este caso del siciliano que perdió parte de la piel y del cabello, sino también los problemas que esto, por supuesto, va a acarrear en términos psicológicos, ¿no? En términos mentales, porque es una experiencia realmente aleccionadora, lesiva en un sentido, pero aleccionadora en otro sentido. Y sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Isaías, dice luego Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una vez más, un énfasis en Isaías 55:7 de la inmensidad de la misericordia poderosa de nuestro Señor, de nuestro Dios todopoderoso. Eso es lo que afirma Isaías. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos ¿qué? Al trono de la gracia para hallar misericordia y para el oportuno socorro. Dios no rechaza a nadie que se aproxima a su presencia. Dios nunca rechaza a nadie que se acerca con un corazón contrito y humillado a rendirse delante de su presencia. Dios no los rechaza. Y esto es importante, y este es el primer énfasis, y creo que es la parte más quirúrgica y que se debe puntualizar de una manera especial y específica en este primer texto, es el tema de la misericordia de Dios. Dios fue muy, pero muy bondadoso y misericordioso con este profeta, pese a que ya pudimos ver un poco la anatomía espiritual, la anatomía ética y la anatomía moral de este profeta cuando nos aproximamos en el estudio del primer capítulo. Pudimos ver que era un hombre que pensaba que podía huir de Dios, un hombre que se dirigió en vez de al este, al oeste, a 2.000 millas, 2.500 millas de distancia exactamente del lugar al cual Dios lo había llamado, porque Dios le dijo que tenía que ir a Nínive. Nínive se encontraba en la parte noreste de Palestina, y desde su locación actual hasta el lugar donde tenía que dirigirse tenía que recorrer 500 millas. Pero él tomó un barco y se dirigió, fue a Tarsis, cuyo lugar se consideraba por los antiguos como el fin del mundo. La gente pensaba que dirigirse a esa parte del mundo se iba a encontrar con la cascada cuyo final era el abismo y se acababa la tierra. Tarsis, para que sepamos, tiene que ver con España, con la actual España. Cuando hablamos de Tarsis en la Biblia, estamos hablando de la moderna y de la actual España. Estamos hablando de que él llegó a las costas del Mediterráneo españolas. Pese a que el judío históricamente ha odiado el mar, él prefirió embarcarse en una cuestión de esta para viajar no 500 millas hacia el este, sino 2.000 millas hacia el oeste. Así de rebelde era el corazón de este profeta. Un corazón que, lejos de ir en orientación y en dirección hacia Dios, hacia donde Dios lo había indicado que debía ir, se va hacia el polo completamente opuesto del lugar al que Dios lo había mandado ir. Y esto es característico de los corazones que se rebelan contra Dios. Esto es característico de los corazones que son rebeldes ante la presencia del Dios Todopoderoso. Dios les indica una dirección, pero ellos van hacia otra dirección que es abiertamente opuesta a la dirección que Dios les indica. Y esto es una de las cosas características de este profeta en su rebelión y que tienen mucho que decirnos. Y les decía que esto tiene mucho que ver con la anatomía de la iglesia moderna, tiene mucho que ver con la anatomía de la iglesia de hoy. Pero el caso de Jonás también es un tipo de Israel.
Es un tipo del Israel de dura cerviz que no ha querido cumplir con el propósito divino y que siempre se había estado resistiendo a la voluntad de Dios. Podemos recordar hechos como, por ejemplo, el tránsito de este pueblo por los 40 años que estuvo deambulando en el desierto por razón de su desobediencia y de su rebelión. Una y otra vez Dios hizo milagros, hizo prodigios, hizo maravillas. No ha habido una generación en la historia de la humanidad que haya presenciado más milagros y maravillas que las que presenció Israel en esos 40 años en el desierto. Sin embargo, pese a esa aleccionadora situación en la cual Dios los metió, ellos siguieron manteniendo la dureza de su corazón. Por eso que se dice que Jonás también viene a ser un tipo del Israel histórico. Pero no solamente es un tipo del Israel histórico, sino que nosotros en nuestros tiempos modernos podemos hallar la iglesia de hoy, una iglesia dormida, una iglesia que no tiene ningún tipo de, muy pocos casos, tiene muy poco arraigo a la Biblia, una iglesia que está tan enajenada del texto sagrado que los pastores ya muchas veces se paran es a predicar sobre sus experiencias personales, sobre lo que dice el libro de John Maxwell, y sobre lo que dice cualquier tipo de motivacionista, menos lo que la palabra de Dios indica y enseña. Por eso que la vida de Jonás también revela la anatomía de la iglesia moderna. Y esto es algo que definitivamente nos muestra de manera muy clara la palabra del Señor. Versículo 2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Una cosa curiosa que muchos comentaristas en este punto señalan es que Jonás, ellos presentan la posibilidad de que Jonás, de hecho hay algunos que ni siquiera lo manifiestan como una posibilidad, como una probabilidad, sino que incluso dicen que eso fue exactamente lo que ocurrió. Algunos comentaristas bíblicos se dan a la labor de decir que Jonás murió dentro del vientre del pez y que fue resucitado en el vientre del pez, por precisamente lo que dice este texto. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde el seno del ¿qué? Del Seol. Esa es la palabra crítica y clave que se utiliza por estas personas y por estos estudiosos para señalar la posibilidad de que Jonás realmente murió dentro del vientre del pez y que él fue resucitado dentro del vientre del pez, porque estaba en el Seol, y ya nosotros sabemos que la palabra Seol, el Sheol en hebreo, tiene que ver con el lugar donde posan el cuerpo inerte, muerto de la persona. Hay personas que dicen que el Seol es el infierno. No tiene nada que ver con el infierno, tiene que ver con el lugar del sepulcro, con la sepultura de la persona, con la sepultura del cuerpo. Esta es la palabra Seol o la palabra Sheol. Y como utiliza ese término, ellos piensan que realmente Jonás era muerto, porque él dice desde el Seol clamé a ti. Claro, por aquí tenemos serios problemas para poder suscribir esa idea. Yo no creo que Jonás haya muerto en el pez. Yo creo que Jonás, acuérdense que Jonás, y esto era algo que tenía que haber puntualizado desde el inicio, todo este capítulo trata el tema de el clamor que Jonás levanta a Dios para su salvación. Es una oración, es un salmo, es una doxología. Es una doxología, un tudeum, que procura y pretende exaltar al Dios Todopoderoso. Eso es lo que Jonás hace aquí. Y una cosa impresionantemente curiosa, y más que curiosa, revela una faceta supremamente importante dentro de toda oración, es que Jonás en ningún momento, y usted lo va a ver en la medida que vamos a ir viendo cada texto, él en ningún momento hace petición a Dios. Él solamente eleva una doxología, un salmo. Todo esto que estamos leyendo es el salmo que salió del corazón de Jonás cuando se encuentra en la condición de aflicción tan profunda y extrema en la que se encontraba dentro del vientre de ese pez. Es una doxología, es un salmo lo que él levanta. De manera que si estamos ante un salmo, ante una doxología, el término Seol acá sencillamente se puede resolver diciendo que estamos ante un estilo literario poético. Y como estamos ante un estilo literario poético, se utilizan figuras que son propias de la retórica poética para poder expresar una realidad específica. Y eso es lo que está pasando acá.
no es que el hombre haya muerto y resucitó, sino que Sheol ahí es simbólico del hecho de que el hombre estaba enterrado vivo en profundidades increíbles. De hecho, más adelante él va a hablar acerca de esas profundidades, diciendo cuán profundas eran esas profundidades. Eso es lo que viene él a decir después en los próximos textos. Cuán hermosa es la gracia de Dios, ese regalo inmerecido que aún en el peor de nuestras infidelidades, cuando nuestro corazón se ha revelado por completo ante su soberana voluntad, con todo, Él no desprecia un corazón que con sinceridad clama por su auxilio. Y esta es la doctrina que quiero enfatizar en este segundo versículo. La doctrina de la gloriosa y poderosa gracia del Señor. En el primer versículo quise enfatizar que muy bien cabría también hablar de la gracia del Señor, pero lo quise dejar más bien para este versículo. ¿Por qué? Porque él dice que él invocó a Jehová desde el vientre del pez y el Señor lo oyó y mi voz oístes. Ahora, todos nosotros sabemos que por definición plana, llana y simple, el término gracia significa un regalo inmerecido de Dios, ¿verdad que sí? Eso es lo que significa el término gracias. Un regalo inmerecido de nuestro Señor. Ninguno de nosotros tenemos lo que tenemos de Dios porque nos los hemos merecido o porque hemos hecho alguna obra tan buena, tan bondadosa, que Dios se siente de alguna manera que está en deuda con nosotros, por lo que tiene que manifestar su bondad, su misericordia y su gracia, no porque Él lo ha dado por gracia, sino porque sencillamente nosotros no lo merecemos. Pero acá yo quiero enfatizar es el tema de la gracia de Dios, precisamente porque el hecho de que Dios nos oiga es una increíble evidencia de su poderosa gracia. Más aún cuando nos oye levantando un clamor desde el hecho de nuestra más horrenda rebelión ante Él, que era precisamente el caso que tenemos acá. Jonás está en el vientre del pez, no porque el muchachito hizo lo que tenía que hacer. El tipo está en el vientre de este pez y experimentando tan horrenda situación precisamente por su desobediencia, por su rebeldía, por su rebelión, por su soberbia, por su arrogancia y por tantas otras cosas que nosotros podemos decir acá. Y que Dios aún bajo la condición tan lesiva en la que este hombre estaba, aún todavía sí le escuche, es un regalo inmerecido de Dios. No lo podemos definir de otra forma. Es un regalo inmerecido de Dios. Y ese regalo inmerecido de Dios es algo que nosotros llamamos en teología bíblica gracia. Eso es a lo que nosotros llamamos gracia. Y esto es absolutamente importante. Cuando habla acá de que él invoca, lo que está diciendo en el término hebreo original, la palabra invocar viene de la palabra hebrea kara, que significa invitar o convidar. Lo que Jonás estaba haciendo con su clamor, con su doxología, era invitar, era convidar al Señor a su vida. Eso es lo que él quería, que el Señor viniera a su vida. Eso era básicamente lo que él estaba buscando. Vamos a ver algunos preciosos textos acerca de la riqueza gloriosa y profunda de la gracia de Dios. Y podremos entender por qué, pese a la circunstancia y pese a la condición de este desobediente profeta, aún con todo, Dios decide derramar su gracia sobre la vida de este hombre. Miren lo que dice 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Dios puede afirmarnos? ¿Por qué puede perfeccionarnos? ¿Por qué puede fortalecernos? ¿Y por qué puede establecernos? Porque es un Dios de toda gracia. Eso es lo que inicia diciendo el texto de Pedro 5:10. Porque es un Dios de toda gracia. Por eso Él puede perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros pudiera experimentar la benignidad gloriosa de esta manifestación de la providencia divina. De ninguna manera pudiéramos nosotros experimentarlo. Según de Timoteo 1:9.
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Somos llamados, somos escogidos puramente por gracia. Somos llamados y escogidos puramente por gracia, nada más que por gracia. Y esta es una de las grandes diferenciaciones que nosotros hacemos como reformados protestantes con respecto y de cara al catolicismo romano, que piensa que el ser humano se salva primero por una decisión que él toma de manera personal y segundo porque tiene que ejecutar luego una serie de obras que lo hagan ser digno de la presencia de Dios para que ellos puedan de alguna manera adquirir un nivel de justicia que no sea extra nos foránea, como entendemos los protestantes, que es esta cuestión, sino una cuestión que tiene que ver más bien, según ellos, con la justicia propia del ser humano. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Señor, porque no estamos ya bajo la ley, ¿no? Pero si estuviéramos bajo la ley, seguramente ninguno de nosotros existiera hoy día, ¿no? Porque el poder de la ley decía que aquel que un solo de esos mandamientos dejara de cumplir, era culpable de todo el resto de los mandamientos, y le salía juicio a tal persona. Pero la gracia de Dios, es tan gloriosa que sobrepasa y sobrepuja los errores que nosotros podamos cometer aún en la infracción de la ley, aún en la infracción de estos mandamientos del Señor. Y esto es algo que definitivamente nos da una señal muy profunda acerca de la gran misericordia y del gran amor que tiene nuestro Señor. Hay unas palabras preciosas de Jerry Bryce que dicen lo siguiente: tus peores días nunca estarán lejos del alcance de la gracia de Dios, y tus mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar la gracia de Dios. Eso dice Jerry Bryce. Espectaculares palabras, ¿no? Aleccionadoras palabras, preciosas palabras. Sin duda alguna, esto es la gracia de Dios. De ella siempre, en toda circunstancia, en todo momento, no importa cuál sea la crisis, no importa qué nombre tenga la crisis que estemos viviendo en un momento determinado en nuestras vidas, la gracia de Dios siempre será absolutamente necesaria para el desarrollo personal de nuestras vidas como creyentes. Y para podernos sostener en esta gloriosa fe, para podernos sostener en esta gloriosa y preciosa profesión que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a pregonar. Vamos a entrar ahora en el análisis entonces de los versículos 3 al 6, donde básicamente lo que se enfatiza en estos tres versos es el tema de la ira de Dios. La ira de Dios. Ahora a usted le parecerá extraño, ¿no?, que el profeta primero comience describiendo cosas tan hermosas como la misericordia y la gracia, y luego entra en el tema de la ira. La línea lógica diría que primero debería comenzar hablando de la ira, ¿verdad que sí? Y luego de la ira, pues hablar de la gracia y hablar de la misericordia. Pero es que la cuestión es que cuando no entendemos que Él está presentando todos estos datos en retrospectiva, Él los presenta en retrospectiva. Acuérdense que cuando Él está registrando esto, ya todos los hechos habían acontecido. Entonces Él comienza primero hablando de la benignidad, pero no descartando el hecho de que tenía también que dar una exposición de lo que fue el sufrimiento profundo que Él vivió en ese momento, ese profundo nivel de agonía. Dice la palabra del Señor, y aquí vamos a ver las profundidades del sufrimiento y del dolor ardiente que este profeta tuvo que afrontar en su crisis. Dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos,
más aún veré tu santo templo. Qué tremendo que pese a que este hombre pudo dar una interpretación correcta de la circunstancia que en el momento le atormentaba, él pudo también evidenciar el hecho de que Dios ciertamente era un Dios de misericordia y que la misericordia incluso en su rebeldía más profunda no se acabaría. Por eso dice, más aún podré ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. La descripción acá es clara. He aquí con claridad la ira del Dios santo y perfectamente justo. Toda la descripción del profeta, aunque en sede sea un estilo poético, no hay exageraciones. De hecho, creo que sus descripciones muy probablemente se quedan cortas. Yo creo que lo que el profeta acá está presentando y está describiendo como su situación objetiva, realmente se queda corto. Aunque el profeta posiblemente está escribiendo en un sentido muy poético estas palabras, y ya sabemos que la poesía puede utilizar figuras retóricas y recursos retóricos como por ejemplo la hipérbole, que tiene que ver con el tema de la exageración, de exagerar ciertas realidades para dar un especial énfasis a esa realidad que se quiere expresar. Pese a ello, yo creo que más bien el profeta acá no está haciendo uso de hipérbole. Yo creo que el profeta más bien se está quedando absolutamente corto en la descripción de la crisis que le aquejaba en ese momento específico. Se estaba quedando absolutamente corto. Solamente imaginemos por un breve instante la profunda agonía, desesperación y ansiedad que debe producir el encontrarse en semejante situación. Yo les pido a ustedes que hagan por un segundo el ejercicio de imaginarse que se los tragó un tiburón y que ustedes están dentro del vientre de ese animal por 3 días y 3 noches. Imagínense para un claustrofóbico cómo representará de horrenda esa crisis. Imagínense para una persona que no se puede encerrar ni en un cuarto porque le tiene miedo estar encerrado en un cuarto. Ahora, cuánto más confinado no es estar en el vientre de un animal de eso que estar en una habitación. Haga el ejercicio e imagínese por un momento el que usted se encuentra en esa crisis, pero es que el problema no era solamente el hecho de que estuviera confinado en un lugar tan pequeño como el vientre de un pez y además absolutamente lleno de tinieblas, porque ¿qué podría ver ese hombre allí adentro? Sería oscuridad absoluta. Pero no solamente eso, tener que lidiar con el hedor del estómago del animal. O sea, los peces de por sí son absolutamente podridos. Ahora imagínense, si son tan podridos por fuera, ¿cómo será esa cosa por dentro? Y llena, quién sabe ya, posiblemente ese pez cuando se tragó a Jonás y había comido otras cosas y a lo mejor estaban los cuerpos y los huesos y los vestigios de algún otro tipo de animal que ya el pez había tragado con anterioridad, y tener el que compartir esa nada acogedora habitación con sardinas, con lisas, con no sé qué tipo de cosas comerán. Ustedes saben que normalmente nosotros, para de alguna manera describir qué tipo de pez era este, por lo general nosotros decimos que era una ballena, pero realmente en el término hebreo no, el término que se utiliza no tiene nada que ver con ballena, por lo que algunos han sugerido la posibilidad de que incluso pueda deberse a un monstruo marino gigantesco que se encuentra a tales profundidades que el hombre aún incluso no ha logrado descubrir al día de hoy. Algunos comentan eso, otros comentan la posibilidad de que haya sido un tiburón blanco. Bueno, yo tengo serios problemas para creer que esa haya sido más la probabilidad. No porque Dios no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer. Pero si hubiese sido el caso de un tiburón blanco, el tipo tuvo que haber estado acostado todo el tiempo. Porque el tiburón blanco mide, ¿qué? 4 o 5 metros, el más grande. Ajá, supongamos que el hombre medía 1,80. Tampoco es que iba a estar nada cómodo ahí, tendría que estar acostado, no podía pararse, no podía sentarse porque la dimensión del animal no le daba para hacer eso. De repente, si hablamos de una ballena azul que mide más de 20 metros de largo y pesa 30, 40, 50 toneladas, la cosa fuera un poco distinta. Pero bueno, sea cual haya sido el caso, tal cual como se los dije, si dice ahí la palabra que se los tragó una bailarina, yo lo creo. Si dice allí la palabra que se lo tragó un pez carpeta, yo lo creo porque lo dice la palabra del Señor. Por supuesto, si se logra demostrar que no se está hablando en sede
parabólica, en sede alegórica, sino que se está hablando como un hecho que tiene una historicidad comprobable. Yo lo creería, no tendría ningún problema. Pero la ira de Dios es tan poderosa, y esto es algo aquí quiero que enfaticemos, la ira de Dios es tan poderosa como su propio amor. Y caramba, cuando reflexionamos sobre eso, la cosa se pone un poquito dura, ¿no? Porque nosotros entendemos que el amor de Dios es absolutamente inmenso. Es infinito el amor de Dios. Tan infinito que se dio a la labor de rescatar a seres tan pecadores como nosotros, que nunca hemos merecido ni por un solo instante de nuestra vida su misericordia y su gracia. Nunca la hemos merecido. Pero ese amor de Dios, esa ira de Dios puede ser tan poderosa como su propio amor. Porque de hecho, la ira de Dios es una demostración del amor de Dios. La ira de Dios demuestra no a un Dios que no es bondadoso, como dirían algunos escépticos y ateos. Por el contrario, la ira de Dios tiene como objeto demostrar que el Dios al que nosotros adoramos y exaltamos, ciertamente, como la palabra misma afirma que es un Dios de amor. Porque si la ira de Dios no existiera, entonces tendríamos que hablar de un Dios de injusticia. Y tendríamos que poner en tela de juicio la santidad de Dios, que es el atributo más excelso de los atributos de Dios. El atributo más excelso, así lo establece el gran teólogo del siglo XX, R.C. Sproul. R.C. Sproul dice que el atributo más grande y poderoso de Dios no es el amor, no es su justicia, no es su benevolencia. Él dice el atributo más magnífico que desprende de la gloriosa presencia de Dios es su santidad. Y el argumento es simple, y la misma Biblia lo ofrece. La palabra no dice que Dios es amor, amor, amor. Tampoco dice que Dios es justicia, justicia, justicia. Tampoco dice que Dios es ira, ira, ira. Donde sí repite 3 veces el mismo atributo para referirse a Dios es en el hecho de su santidad. Dice que Dios es 3 veces santo, 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 santo. Ese es el atributo más glorioso y magnífico. Yo comparto totalmente esta posición sprouliana acerca del atributo más magnífico del Dios Todopoderoso. Y de su santidad derivan todas las cosas. De su santidad derivan todas las cosas. Entonces, cuando estamos con el tema de la ira de Dios, esto es algo que no podemos tomar en poco. Yo siempre se lo he dicho, y yo sé que sueno muy cacofónico cada vez que hablo esto, porque lo repito como, como una grabadora que está todo el tiempo rumiando una y otra vez las mismas palabras, ¿no? Pero siempre he dicho, y lo vuelvo a enfatizar, horrenda cosa es caer en las manos del Dios Todopoderoso. Y yo prefiero caer bajo la ira de Satanás que bajo la ira de Dios. Porque la ira de Satanás tiene límites. Primero, Satanás no es todopoderoso. Y segundo, Satanás tiene a alguien por encima de él que le puede decir, basta, hasta aquí. De esta línea no pases. Tal cual lo hizo en el caso de Job, si queremos recordar un caso bíblico. El Señor le dio el permiso a Satanás de tocar la vida de Job y de hacerlo sufrir al punto que lo hizo sufrir. Pero le dijo, cuidado con tocar su vida. Ni se te ocurra tocar su vida. Hay cosas que no te permito hacer. De manera que cuando nosotros estamos bajo los zarandeos de Satanás, no es lo mismo estar bajo el zarandeo de Dios. Porque cuando estamos bajo el zarandeo de Dios, la mano de Dios es mucho más poderosa que la de Satanás. Y los látigos de Dios son mucho más fuertes. No solamente eso, sino que al Dios no tener a nadie por encima que le diga, deja de darle látigos, Él lo hace hasta que a Él le venga en gana hacerlo. Entonces, el tema de la ira de Dios no es un tema que debe ser tomado en poco, porque ciertamente Dios es amor. Y creo que uno de los grandes problemas que presenta la iglesia contemporánea, la iglesia de nuestro siglo, la iglesia moderna, es el hecho, uno de los grandes problemas, una de las grandes falencias que existe en la teología de muchas iglesias de hoy, es que solamente enfatizan el tema del amor de Dios, pero nunca hablan de su justicia, nunca hablan de su santidad, mucho menos nunca hablan de su ira. Y estos temas hay que tocarlo, porque la Biblia tiene que hablarse con todas sus letras.
Yo no puedo solamente dedicarme y destinarme a solamente enseñar algunas cosas de la Biblia que son las partes bonitas que a mí me gustan. No, yo tengo el deber ético, el imperativo moral de predicar la Biblia con todas sus letras. Y predicar la verdad con todas sus letras siempre trae enemistades, siempre trae discrepancias, siempre trae divisiones. Creo que fue Timothy Keller que dijo que no hay una cosa que divida más que la verdad. Y eso es correcto. La verdad divide. La verdad divide. Y no hay nada que divida más que la verdad. Y cuando la Biblia se expresa y se enseña con todas sus letras, no solamente diciendo que tenemos a un Dios que es amor, sino también diciendo que tenemos a un Dios que es fuego consumidor, pues tendemos un mensaje integral, tenemos un mensaje pleno, un mensaje que nos brinda una imagen mucho más general, panorámica y específica de los atributos del Dios al que nosotros servimos. Pero este es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia actual. Para ver algunos textos acerca de la ira de Dios, para que vea que con estas cosas definitivamente no se juegue, y cuando Dios decide decir hasta aquí contigo y de aquí en adelante te voy a meter en una situación que vas a tener que llorar bastante y que botar muchas lágrimas de sangre, pues estamos en cosa bastante seria. Dice Deuteronomio 9:8: en Horeb provocasteis a la ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Miren, la ira de Dios fácilmente puede destruir todo lo que Él considere que deba destruir. Y si nosotros queremos ejemplos claros y evidentes sobre ese tema, solamente tenemos que acercarnos al Antiguo Testamento. Un testamento que ya hoy muchos dicen que no debe predicarse, que ya de ahí no hay nada que sacar, que ya eso no es palabra de Dios porque eso es un texto ya retrógrado, etc. Entonces yo no sé qué hacen con lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Que toda palabra es útil, toda palabra viene por inspiración divina y es útil para redarguir, para corregir, para exhortar, es útil para enseñar en justicia. Y cuando Pablo dice eso, lo está diciendo en el contexto de un mundo que solamente conocía el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no existía. Entonces, ¿qué hacemos con esas palabras paulinas? Ahora, una cosa es eso y otra cosa es hacer las distinciones que hay que hacer, ¿no? Como por ejemplo entender que ya nosotros no estamos sujetos a esa ley mosaica, a esa jurisprudencia judía, a esos mandamientos litúrgicos y rituales. Ya nosotros no estamos sujetos a nada de eso. Eso está claro. Pero la ira de Dios, Deuteronomio 9:8 dice que es lo suficientemente poderosa para destruir. Y dice Éxodo 15:7: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Con la grandeza de tu poder enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Éxodo 15:7. Una vez más, haciéndonos saber que la ira de Dios no es cualquier cosa. La ira de Dios es algo que puede, sin duda alguna, destruir ahorita mismo todo el universo en una fracción de segundo. En una millonésima de segundo, el Dios Todopoderoso puede destruir este universo tal cual lo conocemos hoy día, lo puede destruir sin ningún problema. Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay gente que está hoy acumulando ira sobre ira, ira sobre ira, y acumulan la ira de Dios sobre sus vidas, porque llegará el día del juicio final. Llegará el día del juicio final. La gente cree, la gente que está allá afuera, la gente del mundo, la gente que no quiere acercarse a Dios, la gente que no quiere tener ningún tipo de aproximación a nuestra fe gloriosa cristiana, piensan que se la están comiendo y piensan que ellos van a salir ilesos de todas las marmuciadas que hacen en la vida y de cuánta vagabundería viven haciendo en la calle. Pero lo que no saben ellos es que este texto es absolutamente, o todos estos textos que acabamos de leer, son absolutamente aterradores. La historia misma de Jonás es una historia sin duda aterradora. Miren lo que dice Jonathan Edwards, el gran erudito, se dice que es el más grande erudito de Norteamérica, del siglo XVIII, y fue uno de los grandes de las grandes mentes maestras que produjo el despertar del siglo XVIII en Estados Unidos.
Ya yo les he pasado a ustedes ya la referencia del discurso que hizo que la gente sintiera literalmente que tenía las llamas del fuego del infierno en sus pies ardiendo, y que los alaridos y los gritos que se presentaron en el auditorio no permitieron que el gran y asombroso y brillante erudito Jonathan Edwards pudiera terminar su prédica por esta experiencia. Pecadores en manos de un Dios airado es el mensaje. Se los recomiendo que lo escuchen, búsquenlo en internet porque ese mensaje está allí en internet. También está el sermón escrito, yo lo tengo, para el que lo quiera leer, yo tengo el sermón escrito de esa impresionante enseñanza. Miren lo que dice Jonathan Edwards acerca de la ira de Dios. La Escritura enseña que la ira de Dios sobre los hombres malvados es espantosa, más allá de lo que podamos concebir. La ira de Dios es espantosa, más allá de lo que podamos concebir. La mente humana, la facultad racional, intelectual que nosotros tenemos, no nos da para hacernos una idea, aunque sea remotamente aproximada, de lo que la ira de Dios es capaz de hacer. No tenemos la menor idea. Por eso estas palabras de Jonathan Edwards. Vamos a los versículos 7 y 8. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Su misericordia abandonan. Aquí Jonás expone una experiencia que casi puede decirse es universal, al decir que en su agonía, en su desfallecimiento, se acordó de Dios. Todos nosotros, esto es casi que una experiencia universal, por eso lo digo de esta manera. Esto es casi una experiencia universal. ¿Cuántos de nosotros o cuántas de las personas incluso allá afuera, no vamos a decir que nosotros, porque nosotros lo hacemos con mucha más regularidad, dado que practicamos esta fe, pero cuánta de la gente que está allá afuera, que muchas veces se jacta de decir que Dios no existe, cuando están los momentos de la apretadita, como le dice uno, en esos momentos invocan al Dios Todopoderoso y elevan una oración, y elevan una plegaria, y elevan un rezo al Dios Todopoderoso? Cuando nos encontramos en la chiquita, cuando nos encontramos en las circunstancias difíciles, cuando nos encontramos en los momentos de quebranto, de dolor, de privación, en esos momentos allí sí nos acordamos de Dios. Y esto es una experiencia universal. Serían muy pocas las excepciones de personas que bajo una crisis dura y difícil no se acordarían de que existe un creador. Porque es que el hombre por naturaleza necesita asirse de algo que le garantice seguridad, de algo que le garantice supervivencia, de algo que le garantice bienestar. Todos los hombres necesitamos eso. Antropológicamente se demuestra que es así. El hombre necesita, por eso que no existe una sola cultura en este mundo que no tenga religión. No existe una sola cultura, ninguna, ni la más atea de las ateas, culturas y naciones que existen en el mundo, prescinde de una religión. Todos tenemos religiones. Y tenemos religiones porque el hombre sabe y conoce, aunque de manera tácita muchas veces, que está sujeto a profundas debilidades y que es un ser absolutamente endeble. Y que es, como diría uno de los grandes filósofos, es un ser para la muerte. No sé si fue Albert Camus que dijo eso. Creo que fue Albert Camus. El hombre es un ser para la muerte. ¿Vale la pena vivir? ¿Por qué no suicidarme? Decía el filósofo. ¿Vale la pena vivir? ¿Por qué no suicidarme? Si a fin de cuentas esta vida lo que traduce es contingencia, dolor, quebranto, privación. ¿Por qué no suicidarme? ¿Para qué seguir viviendo? Una pregunta por demás interesante, ¿no? Por supuesto, todos nosotros que tenemos una cosmovisión cristiana podemos darle respuesta clara y sencilla a esa interrogante. Pero lamentablemente la gente que no conoce esta gloriosa cosmovisión de la Biblia no puede darle respuesta a estas cosas. Por eso se mueren neuróticos.
Por eso se quitan la vida, por eso hacen cuanta cantidad de cosas que atentan contra la integridad de sus propias vidas, por este preciso problema. Y todos tenemos esta experiencia universal. Y lo siguiente que dice acá el profeta en el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La palabra vanidad viene del hebreo hebel, que significa vaciedad, transitorio e insatisfactorio. Pero también hay otras acepciones como ídolo, orgullo y una confianza desmedida en nosotros mismos. Miren que hasta se utiliza la palabra ídolo. ¿Sabe por qué? Porque una de las acepciones que nosotros podemos encontrar de la palabra vanidad es una persona que prácticamente se puede traducir en estos términos. Es una persona que es Dios para sí misma. Que es Dios para sí misma. Que cree que es autosuficiente, que es soberano, que no tiene que entregarle cuentas absolutamente a nada ni a nadie, sino que Él está en la absoluta y perfecta capacidad de poder hacer todo lo que necesita hacer sin la intervención de ningún agente externo, ni mucho menos divino. Por eso Él dice que las vanidades son ilusorias. La palabra ilusoria aquí tiene que ver, que viene del término hebreo chap, que significa ruina o inutilidad. Ruina o inutilidad, ambas cosas, porque son acepciones distintas. Ruina e inutilidad. Entonces la vanidad es una ruina que viene por razón de lo vacío que somos internamente, por el orgullo desmedido que existe en nuestro corazón. Y cuando una persona transita basando su vida bajo estos esquemas de la mente y del corazón, la única conclusión lógica de esto es que abandonamos la misericordia de Dios, y eso es lo que aquí el salmista está diciendo. Abandonamos la misericordia de Dios. Acá Jonás expone una experiencia que casi puede decirse es universal al decir que su agonía, en su desfallecimiento, se acordó de Dios. Luego en el versículo 8 llega al punto reflexivo, y esto es lo que estamos en el versículo 8, en su punto reflexivo. Seguramente otra experiencia universal en el hombre cuando se encuentra en aprietos serios. Esta es otra de las experiencias universales del hombre, cuando nos encontramos en serios aprietos, en situaciones complicadas, difíciles. También son los momentos que por regla general nos impulsan, nos obligan a tener que pensar las cosas, nos obligan a tener que replantearnos nuestras ideas, nos obligan a tener que hacer una revisión de nuestras ideas, de nuestra cosmovisión, de nuestra filosofía, de la manera en cómo nosotros nos dirigimos en la vida, porque siempre llegamos a un momento reflexivo. Por eso Dios tiene que pasarnos por el horno, porque el horno es terapéutico para el creyente. El horno siempre es terapéutico, porque el horno siempre motiva al hombre a la reflexión. Y si hay algo importante que el hombre debe practicar diariamente en la vida, es la reflexión. Nosotros tenemos que ser seres para la reflexión, no para la muerte, como diría Albert Camus, sino seres para la reflexión. Tampoco en palabras como lo diría el filósofo francés Descartes: pienso, luego existo, cogito ergo sum. No es pienso y luego existo, primero tengo que existir para poder pensar. Esa es la regla lógica de la vida. Pero el pensar es un imperativo ético del ser humano, porque al Dios habernos creado a su imagen y semejanza, de manera tácita nos está dando la responsabilidad de usar el cerebro que nos dio. Porque uno de los atributos comunicables de Dios a los seres humanos, porque existen dos tipos de atributos cuando hablamos de Dios: los atributos que son comunicables y los atributos que son incomunicables. Los atributos comunicables de Dios, entre algunos de estos atributos comunicables tenemos la inteligencia, tenemos la voluntad, tenemos la razón. Y si Dios nos da inteligencia, nos da voluntad y nos da razón, nos la da para que la usemos, no para que se llene de tela de arañas y de polvo. No para que se llenen de telas de arañas y de polvo, sino para que reflexionemos, para que utilicemos nuestra cabeza. Por eso dice que nuestro culto es racional, Romanos 12, del 1 al 2.
dice que nuestro culto, el apóstol Pablo le dice a los romanos que nuestro culto es racional, lógico. Cuando nosotros estudiamos la palabra allí racional, en el griego original dice la palabra logos, viene la palabra lógica. Es un culto racional, es un culto que nos lleva a pensar, es un culto que debe llevarnos a reflexionar constantemente en nuestros caminos, en nuestras ideas y nuestros planteamientos, y buscar incluso cuando sea necesario por razón de la reflexión, los replanteamientos de las debidas ideas. Todo cristiano tiene que hacer eso. Todo cristiano tiene que hacer eso, y a mí me gusta hacer mucho énfasis en esto porque hay mucha gente que sigue pensando que el cristianismo es una religión para gente no pensante. Y es absolutamente lo contrario. El cristianismo es una religión para gente pensante, para gente que utiliza el cerebro, para gente que tiene que utilizar el cerebro. Por eso, no en balde, desde 1900 hasta 1999, si no me falla la memoria, el 86% de los premios Nobel en ciencias se deben a cristianos protestantes y a judíos, teniendo 60% de esos premios Nobel a cristianos protestantes y el otro 26% restante a judíos. El otro 14% se lo reparten entre ateos, escépticos, católicos, hinduistas, etc. Pero el 86% era es de la gente del libro, es del pueblo del libro, que lee el libro. Porque así se nos llamaba. Esa es una de las formas para referirse al cristiano a veces. El pueblo del libro. ¿De qué libro? De la Biblia. El libro que nos lleva a pensar, que nos lleva a estudiar. A ese libro glorioso. Entrando en los dos últimos textos, versos 9 y 10, dice la palabra: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. La imagen que se puede captar en el versículo 9 es la rededicación de Jonás a Dios como profeta. Jonás se está rededicando. Hey, voy a pagar mis deudas. Voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Se está rededicando. Fíjense que la rededicación viene después del proceso de reflexión y no antes de la reflexión. Por eso es que es importante que el cristiano constantemente se halle en una labor de reflexión profunda. Porque no es sino a través de esta que nosotros podemos llegar a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Y por supuesto, esto tengo que decirlo con todas sus letras, la reflexión que tenemos nosotros que hacer en nuestra vida no es la reflexión sobre si me compro el carro negro o me compro el blanco, cuál color es más bonito. O sea, no son esas banalidades, esas tonterías a veces en las que pensamos y ocupamos tanto nuestras vidas y tanto nuestras mentes, ¿no? Cuando yo hablo aquí de reflexión, Jonás, ¿cuál fue la reflexión de Jonás? La reflexión de Jonás giró en torno al Dios como ser supremo y a su gloria, a lo que decía su palabra. De hecho, parte de lo que él cita en su doxología acá en el versículo 10 tiene que ver con un salmo. Ahorita mismo no recuerdo el salmo, pero tiene que ver con un salmo. Él recordó un salmo en el vientre del pez. Por lo que su reflexión giraba en torno a la palabra de Dios y a Dios mismo como ser supremo. Y gracias a esa reflexión Jonás pudo llegar a la decisión de rededicarse a Dios porque sabía que lo necesitaba. Es lógico que sea en este momento que Jonás toma tal decisión, puesto que en el verso anterior encontramos su reflexión. Encontramos su reflexión. Y este es un llamado que todos tenemos que hacernos. La reflexión es necesaria para poder tomar decisiones correctas. No hay peor enemigo de la inteligencia que tomar decisiones basadas en meros estímulos, en meras cuestiones emocionales, en meras cuestiones de tinte emocionalista. Y no es que la emoción sea un enemigo del ser humano per se. Hay personas que piensan que la emoción, llevando esto al extremo, no teniendo un entendimiento objetivo de la realidad, creen que el tema de los sentimientos son un tema de por sí lesivo para la constitución del ser humano.
Ese no es un tema lesivo, porque si las emociones, si los sentimientos fueran algo lesivo a nuestra constitución humana, a nuestra complexión mental e intelectual, entonces Dios ¿para qué las puso? Para hacernos daño. Las puso Dios para hacernos daño. O sea, Dios nos programó el cerebro de tal manera lesiva que nosotros mismos fuéramos instrumentos de nuestra propia autodestrucción. Eso no tiene sentido. Y sobre ese tema valdría la pena sentarse a reflexionar unas cuantas cosas. El énfasis principal en el versículo 10 se encuentra en el infinito amor de Dios. Este es el énfasis del versículo 10. El infinito amor del Dios, del cual derivan otras grandes benignidades como la misericordia y la gracia de Dios. De allí derivan benignidades tan grandes y poderosas como la misericordia y la gracia de Dios. Y este es el énfasis que quiero hacer acá en el versículo 10. Porque ¿qué es lo que dice el versículo 10? Que Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás, y Jonás fue vomitado por el pez. Pero fíjense que todo esto sucedió, ¿en qué contexto? En el contexto de un hombre que levanta una doxología a Dios, que levanta alabanza, adoración y exaltación a Dios, que su oración no estaba esquematizada ni diseñada para hacer peticiones, porque ni siquiera vemos una sola petición de Jonás acá. Pregunto, ¿ha escuchado que yo he mencionado mientras leo los textos que Jonás le pidió algo a Dios? Jonás no le pidió nada al Señor. No le pidió absolutamente nada. Lo que hizo fue alabarlo. Alabarlo por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su bondad. E incluso llegó al punto reflexivo de entender que la situación que estaba viviendo se debía a él mismo. Que su problema se debió a él mismo. Él lo entendió. Él no estaba cerrado en ese sentido. Y creo que esta es la parte aleccionadora de este profeta. Esta es la parte que de este profeta nos enseña mucho a nosotros. Porque no vamos a decir que todo lo del profeta era malo, ¿no? Algo bueno tenía que tener, ¿no? Como todos, ¿no? Tenemos cosas muy malas en algunos aspectos, pero en otros aspectos somos muy buenos. Y Jonás acá nos dio una cátedra. Acá Jonás en el capítulo 2 nos está dando una cátedra de lo que significa alabar a Dios en medio de una circunstancia difícil. Acá Jonás nos está dando una cátedra de lo que significa adorar y alabar a Dios, levantar un clamor de alabanza, de adoración, una doxología a Dios cuando se está en una situación difícil, agonizante, cosa que pocos creyentes hoy hacen. Hoy, a la mínima que Dios le medio ponga un poquito de candela a los pies de algún creyente, lo primero que hacen es saltar a blasfemar el nombre de Dios. Lo primero que hacen es saltar a cuestionar la voluntad de Dios. Lo primero que hacen es saltar a cuestionar las decisiones de Dios. ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces aquello? ¿Por qué me haces lo otro? ¿No te das cuenta que yo soy tu ministro? Todos los días predico, todos los días voy a la iglesia, me preparo, leo la Biblia, estudio, hago esto, oro, lo otro, ayudo al prójimo. ¿Cómo es que a mí me está pasando esto? Eso es lo primero que hacemos. El clamor que nosotros levantamos es de quejabanza, no de alabanza. Y en esto Jonás tiene mucho que enseñarle a la iglesia de hoy. En esto Jonás tiene mucho que decirle a la iglesia de hoy. Y tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros en nuestra vida íntima y particular. Tiene mucho que decirle Jonás a nosotros. Algunos textos sobre el amor glorioso de nuestro Señor, porque este es el énfasis que estamos haciendo en el verso 10. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4 del 7 al 8. Dios es amor. Aquí lo está manifestando. Miren, ¿qué tipo más rebelde que este, hermano? ¿Qué tipo más rebelde que este que se va a la posición contraria de donde Dios le había dicho a 2.500 millas de distancia? Ignorando la soberanía de Dios, ignorando el poder de Dios, ignorando la omnipresencia de Dios, porque él creía que al huir a 2.500 millas en una dirección opuesta a la que Dios lo había mandado, no al este sino al oeste, él pensaba que allí se iba a esconder de Dios. Él creía que se estaba escondiendo de Dios. Un gran problema, ¿no? Eso es uno de los problemas que nosotros tenemos que arrastrar y con los que tenemos que lidiar cuando el pecado ha consumido nuestras almas, que nos volvemos irracionales, nos volvemos brutos, para decirlo de una forma más dura y grotesca.
Nos volvemos irracionales. No sabemos distinguir entre el negro y el blanco, entre lo frío y lo caliente, porque el pecado nos tupe, nos pone una tapa que nos limita para poder racionar y reflexionar sobre las cosas importantes de la vida y poder detectar la realidad de las cosas que ocurren y que acaecen a nuestro alrededor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más demostración de amor que esa? Me daba mucha pena escuchar a un filósofo que yo sigo en las redes. Mucha pena me daba, no voy a mencionar su nombre porque sé que esto sale al aire. Pero este filósofo decía, porque él es creyente, además es protestante, aunque su protestantismo cada vez está decayendo más porque está entrando en unas que definitivamente lo están llevando a cuestionar tantas cosas y bueno, es lamentable, ¿no? Y una de las cosas porque estaba en una entrevista y le preguntaban a este hombre, le preguntaba a un teólogo, al que yo sigo también, este teólogo le preguntaba al filósofo, mira, ya que tú estás en esta crisis espiritual en la que te encuentras, donde te estás cuestionando tantas cosas que antes creías fielmente, ciegamente, sin problemas, hoy te cuestionas tantas cosas, ¿cuáles son esas cosas que hoy te cuestionas? Me gustaría que me nombraras alguna de ellas. Y ¿saben lo que se atrevió a decir este filósofo? Dijo que una de las cosas que para él no son demostrables fácticamente, experimentalmente, es el hecho del amor de Dios a la humanidad. A lo que yo me puse las manos en la cabeza y dije, muchachos, si yo estuviera ahí, le hubiera dicho, mijo, el solo hecho de que tú sigas manteniéndote con vida al haber dicho esas palabras demuestra que Dios te ama. Es una inmensa demostración del amor de Dios. El hecho de que la humanidad, después de Adán y Eva, haya podido seguir reproduciéndose y llegar al punto que ha llegado, es una demostración del amor y la misericordia y la gracia de Dios. Porque Dios no tiene el deber moral de mantenernos vivo a ninguno de nosotros. Dios no tiene el deber moral de mantener vivo a una raza que se rebeló contra Él desde el principio y desde el inicio, desde sus orígenes. No tiene el deber moral. Y es lamentable que las personas tengan que llegar a esas conclusiones tan absurdas, ¿no? Porque bueno, parece ser que se les sube el chi que no se les debería subir en la cabeza. Miren lo que dice Billy Graham acerca del amor, preciosas palabras. Dios probó su amor en la cruz cuando Cristo colgó, sangró y murió. Fue Dios quien dijo, te amo. Eso dijo Billy Graham. Hermosas palabras, ¿no? Hermosas palabras. Este terrible episodio revela significativas y aleccionadoras verdades. En él podemos aproximarnos al carácter de Dios, tanto en su severidad, producto por supuesto de su excelsa e infinita santidad, como en su infinito amor. Una lección que se evidencia con luz meridiana es que los propósitos de Dios se cumplirán, queramos o no queramos, hermanos. La vida de Job es una demostración de que lo que Dios ha planificado antes de la fundación de este mundo se va a cumplir con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Dios va a cumplir sus eternales propósitos. Su providencial y gloriosa soberanía va a cumplir lo que Él estableció antes de la fundación del mundo. No nos equivoquemos. Ningún hombre, ninguna circunstancia podrá trastornar los planes de Dios. No creamos nosotros que podemos salirnos con las nuestras, engañar a Dios y hacer lo que queramos sin recibir luego consecuencias de esto. De ninguna manera podemos escapar de la mano del Dios Todopoderoso. Él es soberano y ha determinado su agenda con todo derecho, puesto que es el dueño y señor de todo. Es soberano y tiene todo el derecho de hacer como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera, porque Él es el dueño y creador de absolutamente todo lo que existe. Conviene someterse a sus planes, primero porque seremos grandemente beneficiados por ello, la primera razón. Conviene someternos a sus planes, número uno, porque seremos bendecidos por eso. Y número dos, y esto segundo es algo que a no mucha gente le gusta decirlo, no a mucha gente le gusta decirlo, aunque no a todos les gusta escuchar esta parte, porque hacer lo contrario nos expondría a su indomable ira. Y Jonás lo supo muy bien. Entonces tenemos dos opciones. Obedecemos para ser bendecidos o desobedecemos para que la ira de Dios caiga sobre nuestras vidas. No hay medias tintas acá, hermano.
Dios escucha el clamor de los suyos, aun cuando estos se encuentran en tan desleal situación, tal como Jonás lo hizo. Dios nos escucha, aún en nuestra más grande deslealtad, aún en nuestra más grande infidelidad. Dios siempre está presto a escuchar nuestro clamor, porque Él no desprecia el corazón contrito y humillado que se acerca a Él. Una vez más, el Sagrado Documento nos enseña cuán importante es clamar a Dios en oración. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, les pregunto en esta mañana, para que cerremos, cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez como Jonás, o nos hemos sentido alguna vez como Jonás en el valle de la desesperación, bajo el profundo ardor del dolor y el sufrimiento? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como en especie del vientre de ese pez? Muchas veces. A lo mejor ahorita algunos de ustedes se está sintiendo como el profeta se sintió cuando estaba en el vientre de ese pez. Seguramente muchos de nosotros, si no lo está sintiendo ahorita, ya lo habrá sentido en algún momento. Y le voy a asegurar algo: son episodios que se van a repetir más de una vez. Son episodios que se van a seguir repitiendo. Pero sobre todo, ¿qué situación en tu vida ha llevado a Dios a levantar un pez para que te trague? Yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu pez? ¿Cuál es tu pez? Sería bueno reflexionar sobre ese hecho, ¿no? ¿Cuál es nuestro pez? Ya saben que la pregunta no está aludiendo a otra cosa más que al hecho de saber cuál es la situación que hoy nos agobia y nos hace agonizar y nos hace arder el corazón en dolor y en sufrimiento. ¿Cuál es nuestro pez? ¿Cuál es nuestro pez? Además de saber cuál es nuestro pez, lo más importante no es qué es lo que me está pasando, saber lo que me está pasando, sino por razón de qué a usted le está pasando lo que le está pasando. Por razón de qué a mí me está pasando lo que me está pasando. ¿Por qué hoy sufro? ¿Por qué me siento como Jonás en el vientre de un pez, confinado a un lugar con tanto hedor, con tanta tiniebla, cerca de desperdicios de otros animales y en una absoluta y agonizante desesperación? Lo importante acá no es lo difícil que estoy viviendo, es por qué lo estamos viviendo. Y eso es lo que nosotros debemos detectar. Y ese es el llamado que debemos hacernos profundamente en nuestro corazón. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es la cátedra que Jonás nos da en este capítulo. Clamar al Dios Todopoderoso, así como Jonás clamó. Y olvidarse de usted mismo. Mire, una de las cosas que enseña esta doxología, como toda doxología tiene que ser, es que quien levanta la doxología, el salmo, la alabanza a Dios, no está pensando en sí mismo, está pensando en Dios. Porque Jonás aquí no pensaba en él. ¿Por qué lo sé? Porque nunca pidió nada para él. Jonás nunca le pidió a Dios que le dijera a ese pez que lo escupiera en la orilla de la playa. Jonás nunca le pidió eso. Jonás nunca le pidió siquiera: Señor, manténme vivo mientras esté aquí, si es que me vas a mantener vivo. Nunca. Lo que hizo fue alabar y adorar a su Señor. Y creo que esto es el mensaje central de este capítulo. Sea cual sea el pez que te haya tragado, no importa el pez. Lo que importa es la situación que te llevó a que el pez te tragara. Lo que importa es la situación que me llevó a que el pez me tragara. Eso es lo que importa. Detectar cuál fue mi problema, cuál fue mi error. Reflexionar y hacer lo que Jonás hizo. Rededicarme nuevamente a la obra del Señor. Dejé la obra, dejé de servirle, dejé de hacer lo que Él me mandó a hacer. Rededícate. Toma la decisión de levantarte, de sacudirte el polvo y comenzar nuevamente con pasión, con amor profundo y ardiente en tu corazón a servirle al Dios que te llamó. No te olvides del Señor que te llamó, no nos olvidemos del Señor que nos llamó. Eso es lo que tenemos que hacer, porque mire lo que dice el precioso Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La vida de Jonás es una demostración fehaciente de que este salmo es verdad. Jonás, pese a su rebelión, clamó a Dios, Dios lo escuchó y Dios lo libró de la muerte y lo bendijo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Damos gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso.